Entonces, hola a todos, bienvenidos a No es Personal, un podcast sobre amor, género y emociones. Yo soy Juana y estoy aquí con Daniela, Santiago y María José. Y en este episodio vamos a hablar sobre los estereotipos que aún marcan nuestras relaciones. En este caso, quién cuida, quién provee y si de verdad ya cambiamos el chip. Entonces, ¿cómo Hola están? Juana, muchas gracias por la invitación, excelente. Me alegra, Hola me a alegra. todos, ¿cómo están? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Me encanta el tema de hoy, siento que es súper importante, en especial porque viene desde nuestra crianza y eso se desarrolla muchísimo en la vida. Increíble. Sí, totalmente. Y justo aquí entramos a nuestra primera pregunta. Entonces, quería que pues nos contaran a todos de pronto cómo les han reforzado esos estereotipos de el hombre y la mujer desde la crianza o si de pronto se vio de una forma más liberal en su hogar, ¿cómo fue? Yo siento que quizá en mi casa nos enseñaron que sentir era debilidad y que pensar era fortaleza, o bueno, como estrategia, que un poco ahí se esconde la fortaleza. Pero ya cuando fui creciendo me cuestioné mucho quizá como quién decidió que sentir está mal. Bajo mis convicciones creo que la emoción no es propiedad de absolutamente ningún género, eh, y al contrario es propia de todos como seres humanos. Esto nació mucho de que pues cuando era niño me decían mucho que los hombres no lloran. Si lloro es como un símbolo de debilidad y que siempre tengo que ser fuerte. Y siento que esto a veces juega mucho con las personas, juega muy feo, en sentido de que al no experimentar como bien las emociones, siento yo que se están alejando de sí mismos. Total, total, estoy de acuerdo. Hay algo que dijiste que me llamó mucho la atención, que era como el mostrar debilidad y es como yo, por ejemplo, crecí en una casa en la que éramos solo mi mamá y yo, y no, como no había ese rol de solo los hombres pueden ser fuertes, sino en general siempre tiene que ser fuerte, como que la debilidad está mal, ser vulnerable está mal, y puede que eso haya venido de el no querer que otras personas se tomen esa vulnerabilidad como una ventaja y lo que mi mamá quería, pero pues eso yo siento que tiene un efecto en mi vida ahora, hoy en día, de que no me cuesta mucho ser vulnerable y como mostrar esa emoción, como esa debilidad. O sea, tienes toda la razón. Y respondiendo un poco a lo que dijo Santi. Siento que muchas veces no es solo el hecho de sentir, sino la forma en la que se expresan las emociones. Digamos, en mi caso, pues mi familia es como un poco más relajada con esos temas. Entonces yo muchas veces decía que a mí me habían criado, entre comillas, como un niño. Por eso mismo, porque me enseñaban que no había que mostrar debilidad, porque había que ser muy duras, básicamente ser muy estoicos frente a cualquier tema. La única forma en la que de pronto se diferenciaban como cómo debía aportarme yo a cómo debía aportarse un niño frente a las cosas era la forma de reaccionar. O sea, yo llegaba a responder a algo de forma violenta más que triste, como suele ser el estereotipo. Entonces ya era algo negativo. Tenía que actuar triste frente a las situaciones porque si me molestaba ya era como una niña brusca o violenta o parecía un niño. Totalmente, Juana, estoy muy de acuerdo contigo. Además, el simple hecho de que desde pequeños los juguetes, los cuentos e incluso hasta los regaños nos enseñan qué emociones, entre comillas, son para niñas y cuáles no. Pero digamos, me parece muy interesante como el cuestionarnos el qué pasaría si criamos como niños libres de esa carga emocional que les estamos inculcando al determinar, digamos, cómo pueden o no expresarse. Y ya, digamos, cuestionándonos un poquito, no sé, al menos ustedes, ¿cómo creen que los han afectado esos estereotipos en sus relaciones actuales o cómo los manejan? Siento que en mi caso como que también me criaron muy, mi mamá también es muy sentimental, pero por eso mismo era como no te muestres tan sentimental porque puede pasar algo. Inicialmente como que entro con una personalidad como muy ruda, por decirlo de alguna manera, muy masculina, como por en eso que le inculcan a uno de que uno no puede llegar a ser como muy vulnerable con toda la gente. Total, eso me pasa muchísimo y pues yo siento que eso le deja mucha de la carga o el peso emocional a la otra persona. Entonces, digamos, a mí personalmente en mis relaciones me cuesta abrirme, me cuesta ser vulnerable. Entonces, la otra persona puede que, no sé, tal vez no sienta recíproca la situación y se vuelve una carga súper desigual. Entiendo total, pero bueno, en mi caso por lo menos he logrado quizá como construir eh, poco a poco como relaciones sanas debido a que pues asisto a terapia cada que lo necesite, literal, es como mi salvación, pero siento que también
el tema que tocamos de las relaciones trasciende un poco más, digamos como a nivel como histórico, ¿saben? Como en el tema de matrimonio, como quizá como un contrato social. O sea, me refiero, quizá hubo un tiempo donde el amor no era parte como de este trato, contrato me refiero a matrimonio, que quizá no era emocional y que a pesar de que hoy hablamos de amor libre, muchas veces quizá sigue estando condicionado por la necesidad, la costumbre o tradición e incluso el miedo a estar solos, ¿no creen? Quizá amar es resistir, perdonar todo, quedarse aunque no doliera. Uf, sí, me acordaste de hecho muchísimo a lo que fue la relación de mis abuelos, pensándolo bien, no a tan atrás, digamos, mi abuela, aunque ella trabajó, ella tenía 90% de dependencia económica hacia mi abuelo, entonces le aguantó muchísimas, muchísimas cosas, como ese aguantar se veía muy relacionado a, a las relaciones de ese momento, valga la redundancia, y también muchísimo, pues me acuerdo de escuchar historias como en general de mi familia, de cosas que se tuvieron que aguantar, ya sea por mantener la paz, por mantenerse, por mantener bien a la familia o porque la necesidad económica como que lo requería. Total, siento que también está como dirigido a los hijos, digamos, mi abuela siempre fue muy independiente económicamente, enseñó a todos mis tíos y a mi mamá también a trabajar muy por sus cosas, pero también estaba con su esposo, era por sus hijos, porque obviamente no quería que ellos crecieran sin una figura paterna como estable, aunque no fuera la mejor figura paterna que ellos podrían tener. Y siento que eso también se ve en las relaciones de ahorita, no sé si tan marcado, pero tal vez está ahí como que se siente un poquito. Porque siento que muchas veces esa opresión incluso trasciende al nivel económico, porque en el caso de mi abuela, ella era la proveedora del hogar y obviamente la proveedora de, ponle tú, unos 5 hijos y aún así seguía esa opresión de, ok, tengo que estar casada, tengo que quedarme con mi esposo, o sea, pase lo que pase, porque el divorcio o la separación no se veía como una opción y ya trascendía a lo económico, sino que se quedaba al, bueno, ¿qué van a decir de mí o qué va a ser de mí ahora sin un hombre, así él no provea por mí? Y también siento que iba más en las familias, como que tal vez no la iban a aceptar, por ejemplo, si se divorciaba o si tenía un hijo y no quería estar con el papá del niño, bueno, un montón de cosas que también son muy locas en este momento pensarlas. Y me parece loquísimo porque actualmente, al menos en los últimos meses, yo he visto que se ha romantizado mucho de nuevo ese tipo de relaciones, como el hombre provee y la mujer dispone, básicamente. Es totalmente cierto, Juana, y a eso iba. O sea, siento que todo lo que esté fuera del pensamiento de que a las mujeres deben tener como el rol de cuidadoras emocionales, como si fueran literal terapeutas, y los hombres como que se les ha impedido un poco mostrarse vulnerables, como que está mal, ¿saben? O sea, o es altamente juzgado, o sea, la sociedad lo señala mucho. Y además, en lo personal, siento que al final del día no es un equilibrio, o sea, no puede llegar a ser algo sano como vivir de esas deudas, de que, o sea, el hombre provee económicamente y la mujer es la cuidadora emocional, o sea, no sé qué piensan como en ese ámbito. Total, aparte que eso se invisibiliza mucho, ¿no? O sea, yo siento que el rol de la mujer, cuando se ve completamente como proveedora, hay muchísimos estereotipos de, no hace nada o se desprecia mucho el trabajo de ser ama de casa, porque esa sigue siendo la decisión de muchas mujeres hoy en día. Y es un trabajo, literal, es muy, muy cansador. O sea, a mí me ponen a cuidar un niño por más de una tarde y yo quedo exhausta. O sea, yo no me imagino Sí. cómo hacen las mujeres que tienen ese trabajo como permanentemente y se las invisibiliza, se las denigra. O también, no sé si han escuchado, como que, digamos, si el papá se queda cuidando a los hijos, es que está como de niñero o que está ayudando, como, pues igual está haciendo su rol de papá en la vida normal. Eso también, digamos, a mí me molesta mucho pensar que el papá está cuidando a los niños, ayudando a la mamá o ayudando en la casa, cuando pues, saben, es un rol, como que ambos pueden compartir, deben compartir más que todo. Total, y siento que lo mismo pasa con el rol de la mujer. O sea, cuando la mujer se empodera y consigue su sustento económico, siento que se ve del mismo punto de vista que tú, Majo, nos lo estás comentando. O sea, siento que es como que está ayudando a aportar como a la economía que principalmente es lo que provee el hombre. Y siento que sí está muy marcado en la sociedad y que a pesar de que hemos evolucionado, lo que decía Juana, últimamente también he notado como esas tendencias como tradición o bueno, o lo que es más bien, porque sigue siendo como bien visto ante la sociedad. Pero mira que siento que lo malo no está como tal en la dinámica, que el hombre provee y la mujer de pronto es más un refuerzo emocional, un refuerzo en el hogar,
sino que lo malo está como uno, en ser extremista y dos, la forma en la que se manejan esas narrativas, ¿no? Porque pues como estamos hablando de cómo se manejan las redes sociales actualmente, se invisibiliza mucho el problema que tuvieron nuestras propias abuelas. Y justo hoy estaba leyendo algo que decía como, bueno, los hombres están aspirando a tener relaciones como sus abuelos y las mujeres están aspirando a alejarse lo más posible de las relaciones que tenían sus abuelas. Y entonces hay algo mal ahí porque se controla la narrativa de que se romantizan esas relaciones, de que esa es la dinámica perfecta, porque el hombre y la mujer son diferentes y realmente hay personas a las que les funciona mucho esa dinámica, pero ya cuando se intenta reforzar eso de que la mujer mejor no debería trabajar, que debería depender económicamente, lo que se hace es que empieza a ser una obligación. Y ahí es cuando pues se empieza a fallar porque ya no hay consentimiento sobre la forma en la que se maneja tu propia vida pues financiera, económica, matrimonial, familiar. Exacto, y hasta cierto punto yo siento que esos estereotipos o esa narrativa le pone muchísima presión a las dos personas, tanto el hombre que pues no quiero decir forzado, pero pues el rol lo empuja a sí o sí tener que estar afuera de su casa, estar trabajando, alejarse de la familia, o sea, es una ausencia emocional que pues no le funciona a todas las personas y mucho menos a ellas que quieren tener como una familia estable de cierta forma, como emocionalmente, y pues para la mujer al 100% porque ahí es cuando entra otra vez lo que estábamos hablando antes, de tenerse que aguantar cuantas cosas, de tenerse que obligar a mantener la paz, porque simplemente no tiene como otra opción. Ok, entiendo la brecha como que están como denotando y me gustó mucho el insight de Juana, digamos como que me especificó como el rol o la tendencia de roles que hay ahorita, pero debido a esos roles, quizá pues no creen que se pueda recaer en que no todas las personas todavía puedan amar como desde el deseo y que todavía muchas amen como desde la necesidad, porque digamos cuando no existe o no se tiene como digamos esa estabilidad económica o reconocimiento social también puede ser a veces el amor puede convertirse, bueno, amor entre comillas, ¿no? Puede convertirse como en un refugio o quizá en una trampa, ¿no creen? Vale, el amor no es un contrato, pero las parejas sí lo son, de cierta forma, y siempre hay un intercambio, sea de energía, sea de dinero, sea de favores de cierto tipo, o simplemente de pasar tiempo con el otro, porque siempre se aporta una cosa u otra. Y a muchas veces pasa que una persona aporta más que la otra. Entonces, el contrato siempre hay, pero realmente la elección es lo que es difícil ahí, porque pues teniendo en cuenta lo que tú dices, no sé, personas que de pronto sean de bajos recursos, sobre todo mujeres, se ha visto mucho que piensan que no hay opción más allá de casarse con alguien rico, sin importar que no les atraiga para nada, que no les guste para nada, que no la pasen bien, sino simplemente casarse con alguien con plata porque ahí ya se hicieron la vida. Si es posible que de pronto ciertas personas o ciertos demográficos tengan menos elecciones a la hora de elegir pareja y por eso es que también es tan importante como mujeres o como hombres tener cierta independencia emocional y económica para poder elegir desde la libertad de poder elegir la persona que mejor sea para mí, ojalá en muchos o todos los aspectos, no la persona que me convenga a pesar de que me haga infeliz. Total, y siento que hoy en día seguimos usando estereotipos que persisten en nuestra sociedad, denotando a personas como sugar daddies o que la interesada o el proveedor, pero en el fondo quizás sigue siendo como los mismos roles disfrazados, roles de género como reciclados que se adaptan al nuevo consumo emocional. ¿Ustedes creen que realmente ya cambiamos el chip o seguimos todavía en transición de pronto? Porque sí se han visto muchos cambios en los últimos años, pero se ve que tendencias anteriores quieren volver, no se sabe si se van a quedar. Yo en lo personal creo que sigue muy arraigado a nuestra sociedad y a la mente de cada persona, cada individuo, que estemos combatiendo y luchando, digamos, por una evolución ante esos como estereotipos que existen o ese chip del que nos estás hablando, Juana. Sí, creo totalmente de que estamos avanzando, pero siento que pues todo tiene como su hilo y pues es un paso a paso, ¿no? Porque pues cambiar una sociedad de la noche a la mañana es totalmente para mí imposible, pero sí siento que han existido avances. Sí, total, yo estoy igual en el mismo lado de Santi, siento que igual en Colombia, en general en Latinoamérica, es muy machista, entonces es muy difícil como cambiar ese chip del día de la noche a la mañana, pero siento que vamos por un buen camino.
Y es precisamente lo que decía Majo, como todavía hay tantas ideas machistas, es como este jale por parte de esas ideas de volver a esos roles, pero pues ya, digamos, hay movimientos, por ejemplo, como el feminismo que ya están impulsando a, no, mira, hay unos derechos, hay una posibilidad de elegir, hay otras opciones que benefician tanto a la libertad emocional, quisiera decir, de hombres como de mujeres. O sea, ya están estas ideas, ya se desarrollan estas ideas, ya se impulsa todo esto, como en las relaciones actuales, quisiera decir. Claramente no de forma perfecta, porque pues estamos lejos de llegar allá, pero siento que ya hay un comienzo como de poder llegar a una estabilidad emocional por parte de todas las partes involucradas en una relación, incluso porque ya hay muchísimos tipos de relaciones y todo ese tipo de variables nos están impulsando ya a un futuro un poco más libre de pensamiento y de emoción y del desarrollo de las mismas emociones. Exacto, y se puede evidenciar con el hecho de que, pues claramente hay mujeres que ya no dependen ni hombres que se atreven a expresar sus emociones, pero siento que también hay mucho miedo de quizá el que dirán. Y estamos en una transición donde quizá se habla mucho, pero aún nos cuesta practicarlo. Y siento que el reto no es tanto amar, sino también aprender a amarse uno mismo sin repetir lo que nos enseñaron desde nuestros hogares y lo que es como la tradición denominado o denotado como lo normal. Igual, siento que también para mí como que en que cada persona estuviera en un lugar en el que quiere estar, que sea también consensuado con su pareja, que si tienen algún rol definido cada uno, disfruten tenerlo y si no lo tienen también disfruten no hacerlo, como que dentro de todas las cosas que pueden haber, pues para mí no hay nada más chévere que uno poder sentirse cómodo, estable y amado por la persona que uno está con la que uno está. Completamente. Esperemos ver pronto, pues, un futuro no de dinámicas específicas, sino de relaciones basadas en la libertad y que le brinden satisfacción a todos. Entonces, pues nada, quería darle gracias a todos por participar. Muy chévere la conversación, muy chévere el tema y ojalá se puedan abrir más debates como este en un futuro. Gracias por la invitación, Juana. Gracias, Gracias. Juana.